¿Qué tal estás, Cristóbal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, José, y todos los radioyentes de Radio Solidaria. La verdad que gracias al Señor muy bien, José. Esperando tu llamada. Pues la llamada aquí está, compañero. Adelante con este espacio. ¿Qué nos vas a presentar en esta mañana? Pues mira, José, los últimos mensajes estuvimos compartiendo en Filipenses en cuanto a la experiencia de Cristo. Pero voy a pararlo aquí y más adelante posiblemente, puede que siga, pero me gustaría compartir en cuanto a la necesidad de poder ver la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Ese es el tema que me gustaría compartir. Muy interesante, Cristóbal. Adelante, cuando tú quieras. Muy bien, José, pues muchísimas gracias. Bueno, queridos hermanos, vamos a compartir en cuanto el deseo que Dios tiene de que nosotros podamos ver lo que es la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Y la Iglesia como el cuerpo de Cristo es Cristo mismo. La cabeza y el cuerpo y la cabeza, como un solo y nuevo hombre. Y es maravilloso, el libro que vamos a escoger para poder compartir en cuanto al cuerpo de Cristo es el libro de Efesios. Hay 4 libros que está considerado como el corazón de la Biblia, y es Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Son 4 epístolas muy ricas y muy disfrutables, en la cual ahí en medio está el libro de Efesios. Pero antes del libro de Efesios está el libro de Gálatas. El libro de Gálatas fue escrito para que Pablo pudo ahí mostrar de que Cristo es contrario a la religión, ya que los Gálatas comenzaron por el Espíritu y terminaron en la carne, porque mucha religión entró dentro de los Gálatas y realmente perdieron lo que es la visión del cuerpo. Y después de ese libro anterior a Efesios, y después de Efesios tenemos el libro de Filipenses, un libro, como hemos estado compartiendo, que es en cuanto a la experiencia de Cristo, cómo experimentar esa vida de Cristo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Es por medio del cuerpo. Realmente el libro de Efesios nos habla de Cristo como el cuerpo, el misterio de Cristo. Hay un misterio, y ese misterio que nos habla en Efesios 1:9, cuando dice dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Ese es el 9, pero el 10 habla de que el deseo de Dios es reunir todas las cosas bajo una cabeza, y esa cabeza es Cristo. Y Cristo como cabeza tiene un cuerpo. Por eso en el libro de Efesios, de Gálatas, el apóstol Pablo, para que pudiéramos ver, es en el capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo empieza a decir a los Gálatas, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, dice, del que os llamó por medio de la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Seguramente ellos seguían creyendo en el Señor, seguían realmente viviendo una vida cristiana, pero ¿qué ocurrió? Ellos siguieron un evangelio diferente, porque hubo mucha mezcla, se mezcló el judaísmo con el cristianismo, y ellos fueron confundidos. Por eso necesitamos ver y tener una visión clara de lo que es el cuerpo de Cristo. Y dice el versículo 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Qué maravilloso que podemos ver, como vimos en Filipenses la semana pasada. El apóstol Pablo, con mucha ternura y mucho amor, él nos aconsejaba tener cuidado con los mutiladores del cuerpo, con los malos obreros. Dice con obreros, dice como perros. Oh, queridos hermanos, hay que tener mucho cuidado porque hay muchos que disfrazan la palabra de Dios. Por eso necesitamos de que tanto los hermanos responsables de las iglesias como todos, realmente necesitamos llevar a los creyentes a Cristo, a que dependan de la cabeza.
y realmente puedan disfrutar y su ancla puedan tener un convencimiento, como antes compartía el hermano, de tener una seguridad en nuestro corazón de que somos hijos de Dios. Dice el 8, dice, aún más, dice, si aún nosotros, dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas 1:8, si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio que vaya más allá del que os hemos anunciado, dice, sea anatema. Y el versículo 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os anuncia un evangelio que vaya más allá del que habéis recibido, sea anatema. Por eso necesitamos tener una revelación de este cuerpo maravilloso, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Qué maravilloso que ese cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, y esos muchos miembros somos tú y yo. ¿No es maravilloso esto que la cabeza cuerpo, hoy Cristo como el cuerpo, nosotros como sus miembros? Dice el versículo 12, sigo leyendo de Gálatas y ahora pasaremos también a Efesios. Dice el 12, dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino, dice, por revelación de Jesucristo. Con eso no quiere decir que necesitamos la enseñanza de los apóstoles, como dice en Hechos de los Apóstoles, y la enseñanza de los pastores y maestros y todo. Entonces, realmente necesitamos una revelación, una visión, igual como cuando Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y le dijo el Señor Jesús, esto no te lo ha que revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces dice el versículo 13, porque habéis oído de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Dice que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo era un perseguidor de la iglesia y dice que la asolaba. Pero el 14 dice, y en el judaísmo yo aventajaba a muchos de mi contemporánea en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él era celoso de las tradiciones, de la religión, pero Cristo se le reveló. Mira lo que dice el versículo 15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, dice, y me llamó por su gracia. El 16 dice, revelar a su Hijo a mí para que yo le anunciase como evangelio entre los gentiles. ¿Te das cuenta? Otra vez aquí habla en cuanto a la revelación. Necesitamos una visión. Hay un escrito que dice que cuando nosotros vemos la visión de la iglesia, vemos la visión del cuerpo, dice que es como si naciésemos por segunda vez. Cuando recibimos a Cristo, cuando ese espíritu vivificante llega a nuestro espíritu y nos aparta, nos santifica, nos purifica, realmente disfrutamos esa salvación. Por eso dice la Biblia, no descuidemos una salvación tan grande. Pero una salvación no es lo que tú crees o lo que yo creo. Cristo mismo es nuestra salvación. Él es la salvación. Aún dice en Efesios 5:23 que es la salvación del cuerpo. Oh, esto es maravilloso. Cristo siempre está pendiente y vigilante. Nada entrará en el cuerpo si no es Él mismo. Porque la iglesia es 100% cuerpo. Por eso cuando Adán y Eva, Adán entró en ese sueño profundo que tipifica Cristo y la iglesia, y ese sueño profundo es cuando Cristo fue a la cruz y dice que de su costado sacó esa costilla, del costado del Señor Jesús salió agua y sangre, con el de propósito de que por medio de la sangre fuésemos limpios y edificara su iglesia, y el agua que salió fue la vida para impartirla dentro de nosotros. Pero aquí Adán vemos de que de su costilla salió Eva. Él estuvo buscando una pareja, puso nombre a todos los animales, y hoy podemos ver que hay muchos nombres, pero Dios no se agrada. Hay muchos grupos, muchos nombres.
no quiero decirlo claramente, pero dice que Dios no encontró ayuda idónea. Adán no encontró una ayuda idónea. Pero cuando entró en ese sueño profundo, que eso es lo que le ocurrió a Dios, cuando Cristo fue a la cruz, con el propósito de su encarnación, que fue a la cruz, y murió, y resucitó e impartió la vida, el espíritu dentro de nosotros, ahí se produjo la iglesia. De ahí, de ese costado de Adán, salió Eva. Y cuando él despertó y vio a Eva, él pudo decir, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y será llamada varona porque del varón salió. Así que la iglesia es Cristo, porque hemos salido de él. Por eso necesitamos tener una visión. Y el libro de Efesios, voy a ver el tiempo, me quedan unos cuantos minutos. Realmente necesitamos ver el cuerpo. Y el libro de Efesios, hay 7 puntos realmente que podemos ver. 7 puntos en cuanto a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Vemos el punto número 1, dice que podemos ver el cuerpo de Cristo, que es la plenitud, la expresión de aquel que todo lo llena en todo. Y eso lo podemos ver Efesios 1, 22 y 23, cuando dice, y él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo y que sometió todas las cosas bajo sus pies. Es decir, el libro de Efesios, vemos ahí el cuerpo. El punto número 2, podemos ver el nuevo hombre en Efesios 2:5, el nuevo hombre, un nuevo hombre corporativo, que no solamente tiene la vida de Cristo, sino que también tiene la personalidad de Cristo. Entonces tenemos el cuerpo de Cristo, tenemos el nuevo hombre, y el 3, tenemos el reino de Dios. Digamos, los santos, los hermanos, con nosotros como ciudadanos del reino, de la familia de Dios, que poseemos los derechos y tenemos la responsabilidad del reino. Señor Jesús, esto es maravilloso. El reino, el nuevo hombre, el cuerpo de Cristo. Y el 4 punto habla de que somos la familia de Dios. Efesios 2:19, la cual está llena de vida y de disfrute. La familia de Dios, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, debe ser llena de disfrute. El punto número 5 es la morada de Dios. Qué maravilloso de que vemos también en Efesios 2, 21 y 22, de que la iglesia es la morada de Dios. Es un templo santo como algo como la iglesia universal, pero en cuanto a la morada de Dios, en el aspecto de la iglesia local, es la morada en nuestro espíritu. Por eso dice que la morada en nuestro espíritu. Y el punto 6 es la novia, la esposa de Cristo, que lo podemos ver en el capítulo 5, la novia, la esposa. ¿Para qué decir? ¿Para qué la novia? Dice, para el reposo y la satisfacción de Cristo. Quiere decir que hoy la iglesia, el cuerpo de Cristo, debe de ser. No digo que tiene que ser. Debería ser, pero yo digo, debe de ser realmente el descanso y la satisfacción de Cristo. ¿Por qué el descanso? Cuando Él estaba aquí en la tierra, que vivía en su cuerpo, Él decía que Él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Las zorras tienen guarida, los pájaros tienen nido, pero yo no tengo. Por eso Él buscaba una iglesia, un cuerpo donde Él podía ser satisfecho, donde Él podía realmente ser un disfrute la iglesia para Él. Por eso cuando Él fue a la mujer samaritana, antes de llegar, dice que iba a Samaria, dice que le era necesario pasar por Samaria. Él tenía una necesidad. Él deseaba un reposo. Dios necesitaba producir un cuerpo, la iglesia. Por eso Cristo vino, para vivir en ese cuerpo y ser un modelo y una expresión para que ahora nosotros, como el cuerpo de Cristo, seamos la continuación de Cristo aquí en la tierra. Y el punto número 7, el guerrero corporativo, que habla Efesios capítulo 6. Entonces hemos tenido esta introducción para que podamos ver la iglesia y el cuerpo. Tenemos que orar, Señor, danos
espíritu, íbamos a leer ese versículo, pero ya no nos da tiempo. Espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver el cuerpo de Cristo, la iglesia, el deseo y la intención del corazón de Dios. Así que hasta el próximo viernes, si el Señor lo permite, continuaremos hablando y compartiendo del deseo del corazón de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Gracias, José. Amén, hermano.